Muy buenos días, gente. Muy buenos días, amigos. Son casi las 10 de la mañana, son las 9:30, ya 9:35 de la mañana. Y quiero compartir contigo una porción de la Biblia. Y esta se halla registrada en el libro de Marcos, el capítulo 16. Dice así el capítulo 16, versículo 14 hasta el 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les dijo: su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que tengan fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, el verso que yo quiero rescatar, el verso que yo quiero rescatar de esta mañana es el verso 16. El que tuviere fe, fuere bautizado. La versión original dice: el que acepta estas palabras, y el que acepta estas palabras y las acepta de corazón, ese fuere bautizado será salvo. Amigo, el tema de esta mañanita es bien simple, pero es muy importante que lo comprendas. A lo mejor el tiempo no nos da mucho, porque estos son videos cortitos, son cápsulas informativas, no de teoría, sino son palabras que calan hondo en el corazón, que calan hondo en mi vida, y también deben calar hondo en tu vida. Y es el tema del bautismo. Me encuentro conduciendo, por eso que miro para los lados. Amigo, el bautismo es una experiencia muy linda. El bautismo es una experiencia donde tú te sumerges en aguas. Tú te sumerges, dejas de respirar por unos par de segundos y luego te sacan del agua. Eso es el bautismo. El bautismo es una renovación de vida. El bautismo es una renovación de votos con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a esta tierra, fue niño, luego Él se hizo adulto, y Él se bautizó. Lo bautizó Juan el Bautista. Y la forma en que Jesús se bautizó es la misma forma de la que tenemos hoy en día. ¿Cuál es esa forma? Jesús fue al río Jordán, pidió ser bautizado por Juan el Bautista, se inclinó, todo su cuerpo fue sumergido en agua, dejó de respirar, se levantó a la nueva vida. ¿Y por qué menciono deja de respirar? Porque cuando la persona muere, deja de respirar, es enterrada en un ataúd hacia tierra. Por eso el bautismo es sumergido en agua, porque tú dejas de respirar, es decir, estás muriendo a una vida de pecado, estás muriendo a una vida mundanal. Y cuando tú sales del agua, respiras así,
respiras hondamente, eso quiere decir que estás naciendo a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida con Cristo, a una vida perfecta, a una vida donde habrán sufrimientos, donde habrán calamidades, donde habrán tormentos, pero la diferencia está que tienes a Jesús al lado. Tienes a Jesús para remediar esas calamidades. Lo que el mundo no te ofrecía. El mundo a lo mejor te ofrecía drogas, alcohol, cigarros, etc. Esa era la solución que el mundo te ofrecía. Pastillas, remedios químicos para aliviar tu dolor, etc. Pero lamentablemente eso te estaba llevando lentamente a la muerte. Te estabas muriendo a pausa, como se dice acá en Chiloé. Te estás muriendo a pausa. Pero el bautismo, amigos, el bautismo es morir a una vida y nacer a otra muy diferente, a otra mucho mejor. Y acá quiero disipar dudas también. Diferentes iglesias enseñan diferentes tipos de bautismo. Unos enseñan el bautismo por aspersión, otros el bautismo de rociar, otros simplemente el bautismo del Espíritu Santo, que supuestamente se manifiesta en lenguas. De eso hablaremos en otro momento. Pero yo quiero que tú comiences a leer el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, el Evangelio de Mateo, también desde el capítulo 1, y vas a descubrir allí el bautismo de Jesús. Y léelo lentamente, léelo con conciencia, dejando que el Espíritu te hable, y vas a ver que Jesús ingresó. Que te quede claro, Jesús, el Hijo de Dios, ingresó al río Jordán para ser bautizado por inmersión, para ser bautizado sumergido. Por eso que a veces cuando uno estudia la Biblia tiene que recurrir a los idiomas originales, que son los idiomas en que la Biblia se escribió. Y la palabra bautismo en griego, y todos estamos de acuerdo, diferentes pastores, doctores, eruditos, están de acuerdo que la palabra bautismo en griego es baptizo, que significa sumergir. Es lo mismo cuando tú vas al lago, al mar, a la playa, a una laguna, a un río. Tú no te mojas solamente los pies. Tú vas al río porque quieres ducharte, porque quieres bañarte, quieres refrescarte. Bueno, eso es el bautismo. Solamente que acá es más serio. Acá se invita a la divinidad. Estoy un poco nervioso porque es un tema muy emocionante. Es muy emocionante este tema. Entonces Jesús ingresó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y él fue sumergido. Todo su cuerpo, su pelo, su nariz fue sumergido en agua. Luego él se levantó y respiró, suspiró. Eso es el bautismo. Ese es el verdadero bautismo que nosotros como iglesia adventista enseñamos. Nosotros bautizamos como se bautizó Juan. Bueno, yo no bautizo porque no soy pastor, pero ese es el bautismo bíblico que nuestra iglesia adventista sigue enseñando y profesando hasta el día de hoy. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, seguimos bautizando con las medidas de seguridad, pero seguimos bautizando a gente.
Entonces, la invitación que te quiero hacer en estos momentos: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y la palabra condenado en el original griego al español significa tendrá su sentencia. Todos tenemos sentencia. Cuando una persona mata a alguien, cuando una persona roba, todos pasan por un juicio. Y el juez dictamina su sentencia. ¿Cuál va a ser? O si cárcel, o arresto domiciliario, etc. Bueno, Dios también tiene un juicio. Solamente que su juicio es justo, su juicio es equitativo, su juicio es equilibrado. Él sabe qué juicio dar. Pero mi tema en esta mañana no es el juicio, mi tema en esta mañana es el bautismo, amigo. En tiempos de pandemia, donde todos están muriendo, donde todos están peligrando su vida por un virus micro, pequeñísimo, debes definir tu vida. O quieres estar de parte de Dios, o quieres estar de parte del enemigo. Y déjame recordarte que el enemigo va a ser destruido, este mundo va a ser destruido por Dios, por fuego. Y déjame decirte que los placeres mundanales son por poco tiempo, pero los placeres divinos son eternamente. Y si tú eres joven, si tú eres adulto, si ya estás en la vejez y quieres ser bautizado, acércate a una iglesia adventista y pide ser bautizado. Coordina allí con un diácono, coordina allí con un anciano de iglesia. O averigua el nombre del pastor, su número, y dile: quiero ser bautizado. Allí el hermano Javier tocó un tema muy lindo del bautismo, y me gustaría hacer lo que Cristo hizo en el río Jordán. Cristo fue bautizado por inmersión, se sumergió entero. No porque él fuera pecador. Cristo fue sin pecado hasta el día de hoy. Cristo es sin pecado. ¿Pero por qué se bautizó? Para enseñarnos, para darnos ejemplo de que el cristiano pecador, si quiere estar en el reino de Dios, si quiere estar con Cristo por siempre, si quiere tener una linda vida en esta tierra y también en el cielo, debe dar un paso muy importante, que es el del bautismo. Yo me bauticé en el año 2015. Me bauticé, me sumergieron completamente. Dejé de respirar, porque cuando uno está debajo del agua no puede respirar. Lo mismo está cuando uno muere, no respira. Y cuando el pastor me sacó del agua, respiré, hasta llegué a suspirar, porque cuando uno tiene aire adentro del cuerpo, hay alivio. Bueno, tú dejas de respirar, es como si murieras. Estás muriendo a una vida de pecado, estás muriendo, estás renunciando a todo lo que el mundo te ofrecía por la maravillosa razón de seguir a Dios. Y bueno, y cuando tú sales del agua, respiras, bueno, estás respirando a una vida nueva. Esa vida nueva se llama Dios. El resumen de todo es Dios, es Cristo, es Jesús. Por eso debes de definir tu vida, o de parte del enemigo o de parte de Dios, y eso conlleva un bautismo. Yo soy adventista del séptimo día. Fui bautizado en 2015 por un pastor adventista. Se llama John Carreño. Si tú quieres ser bautizado, encuentra una iglesia adventista y pide ser bautizado. Recuerda, este mundo se va a acabar. Este mundo va a ser destruido por Dios. Dios mandó aguas, mandó un diluvio universal, salvó a Noé y a su familia. Bueno, ahora ya no será con agua, será con fuego. ¿Quieres estar con Dios en el cielo?
¿Quieres vivir eternamente con Él? Yo quiero y me bauticé. ¿Tú quieres hacerlo? Estaban los discípulos con Cristo en la mesa y les dio un mandato. Vayan y prediquen, hagan discípulos, adoctrinen a todos esos perdidos que se encuentran. Vayan, salgan, prediquen, hagan los discípulos, bautícelos. Si creen, van a ser bautizados, pero si no creen, lamentablemente se están condenando solitos. Ese fue el mandato que le dio Cristo Jesús a sus discípulos. Y los discípulos fueron los discípulos, predicaron. Dios les dio el don de lenguas, que no es hablar una lengua como muchas religiones enseñan. El don de lengua, la palabra lengua en griego es lingua, que significa idiomas. Dios les dio el don del idioma. Por ejemplo, si en China no ha llegado el Evangelio, Dios levanta a una persona y le da el idioma, Dios le da ese idioma para que hable en ese idioma en China, para que el Evangelio llegue. Bueno, eso mismo hizo Dios en el principio con sus discípulos. Y así el Evangelio se fue expandiendo a más ciudades, a más países de aquellos años, hasta el día de hoy. Y el bautismo que Juan le hizo a Jesús, el bautismo que muchos discípulos, apóstoles hicieron también, es el mismo que se sigue haciendo hoy en día. Por eso, el verdadero bautismo, el bautismo bíblico, es el bautismo donde te sumergen completamente. No que te pongan agüita en la cabecita, no. Eso es aspersión, eso es rociar. No, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro bautismo, que primero tú tienes que bautizarte con agua y luego recibes el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es diario, eso es cada mañana. Amigo, amiga, el tiempo es corto. El tiempo es muy corto. Debes tomar una decisión, pero esa decisión que sea vida eterna con Cristo Jesús por siempre. Por eso debes ser bautizado. Encuentra una iglesia adventista. Pídele al anciano que se comunique con el pastor, o tú mismo pide el número del pastor y pide que te bauticen. Pero hazlo ya. Hazlo ya. Porque el tiempo es corto, amigo. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Amén.